¿Listo? Muy buenos días para quienes estamos desde el norte, pero muy buena tarde, como siempre, para todas y todos nuestros amigos de la América Latina, de Centroamérica, aquellos que nos siguen a través de este programa tan enriquecedor, de una manera también, hay que decirlo, con un formato muy cómodo, en donde dialogamos, siempre lo hemos dicho, de eso se trata, desde lo que nos inspira, diálogos en Mercosur. Y aquí hablaremos en una edición más, en Diálogos por ella, fuera de la caja. Hoy nos acompañan como siempre, y saludo con mucho gusto desde México, Elizabeth Buenabad, su servidora, a nuestra colega Isabela Frade, Adelita Borg, Alicia Cabezudo, Liliana Barrera. Estamos tratando siempre esa representación y desde nuestras experiencias, desde Bogotá, Argentina, Chile, Brasil, Colombia. Entonces, este día no deja de ser menos importante. Por el contrario, nos ha llevado tiempo, sí y no, acotar nuestra temática, porque como mujeres que somos apasionadas, como mujeres que somos entregadas a muchas actividades, dentro de la academia, fuera de la academia, como ciudadanas comunes y corrientes, vemos los problemas que nos aquejan y de los cuales, fuera de los programas, pensamos, es un tema que podemos abordar en nuestra próxima sesión. Es un tema que va, pero tenemos que tener por ahí prioridades. Prioridades no en cuanto a los temas, sino a la organización. Y entonces decidimos unánimemente que hoy, para cierre, que además hay que decirlo, ya nos llegó el fin de año, esta es nuestra última presentación de este 2021, acordamos, para darle cierre a lo que veníamos hablando con respecto a la participación de las mujeres durante las independencias, los movimientos revolucionarios, sociales, pero además cómo han ido consiguiendo o hemos ido consiguiendo al paso de la historia derechos. Y reflexionamos en algo que de repente nos encontramos, nos miramos a los ojos y nos quedamos, pues sí, con una llamada de atención. Qué tardío fue el haber obtenido un voto femenino. Ese voto femenino en la América Latina por hacer sentir la lucha por la igualdad. Y que claro, hoy va de la mano con las agendas también internacionales, nacionales, en cuanto a esas búsquedas en la igualdad entre géneros, por esa búsqueda del reclamo a los derechos, sobre todo para las mujeres. Entonces, creo que parte del origen tiene que ver desde tiempos, pero tiempos muy remotos, en donde hemos tenido esa desigualdad, desde luego, ciudadana, pero sobre todo, incluso desde casa. ¿Qué rol hemos jugado como mujeres y cuáles han sido los costos de la estigmatización simplemente por ser mujeres? Pero cómo nos hemos acuerpado y reivindicado en cierta manera para el logro, para materializar y en esta lucha que no cesa y que por el contrario hoy se va sintiendo con mucha fuerza desde la América del Sur hasta el norte. Así que empezaremos viendo, haciendo brevemente, somos varias las que estamos, para ir optimizando tiempos de manera igualitaria. Una primera reflexión, ¿cómo se vivió esto? Desde donde nos lo quieran plantear cada una de ustedes, desde donde nacieron o desde donde han estado también poniendo el acento de sus investigaciones. Quien guste tomar la palabra y haremos una primera ronda para ir enriqueciendo precisamente estas reflexiones. Muchas gracias, adelante y bienvenidas. A alguien que quiera iniciar. Adelante, Adelita, por favor, adelante. Mira, tu pregunta, Eli, me parece interesante y solamente yo arrancaría, como tú bien dices, para distribuirnos bien también el tiempo de intervención, que cuando uno observa en una perspectiva más sociohistórica, ¿no?, y crítica, ¿no?, la larga duración, si uno piensa, ¿no?, todo el siglo pasado, ¿no?, todas las luchas y las acciones afirmativas
de los movimientos de mujeres, en algún momento generalmente te advierten cómo la lucha femenina, ¿no? Es necesario no imaginarla como ya obtengo algo y ya me quedo tranquila, ¿no? Sino que cuando uno observa la acción colectiva de mujeres, ¿no? De jóvenes, y en el caso particular, en el caso chileno, que también para las jóvenes ha sido interesante, es identificar cómo lo que hoy es un derecho, hace muy poco era una reivindicación que las generaciones anteriores le entregaron. Y hoy día ellas están luchando para ejercer sus derechos, y eso implica que en términos de una perspectiva de posta histórica, lo que hoy día se afirme y se logre van a ser también los futuros derechos de las nuevas generaciones. Entonces, a mí me parece que eso da una perspectiva de lo que se llama lo intrageneracional, lo intergeneracional, y cómo en realidad con eso tenemos que ser capaces de mirar no solo el presente, sino mirar la historia hacia atrás y también la posibilidad de generar mejores condiciones a las futuras generaciones, que no va a ser solo para las mujeres, sino va a ser un ordenamiento distinto, y eso nos permitiría pensar una sociedad más humana. Así que eso por el momento, Eli. Muchísimas gracias, y bien importante lo que nos comentas también, desde luego, en la retrospectiva, pero cómo esa retrospectiva y esa condición histórica marca justamente, ¿no?, lo que tenemos hoy. Y es bien interesante porque en Chile, si vemos, ¿no?, desde la década del 30 hay una fuerza por ese reconocimiento hacia el derecho del voto, del sufragio. Es 20 años y no es menos importante, ¿no?, dentro de toda esta cuestión de los gobiernos fascistas, de las militarizaciones, ¿no?, de cómo es que se empieza a notar a partir del 70 en esa, no solamente el reflejo de la participación en una urna, sino, como bien dices, el qué significa y desde dónde se tiene también que empoderar la mujer para hacerse visible, potente en todas estas manifestaciones sociales. Adelante, por favor, Alicia. Muchas gracias, Adelita. Adelante, Alicia, por favor. Muy interesante la reflexión de Adela y muy actual, en tanto y en cuanto los movimientos sociales son hoy una de las características fundamentales de los movimientos políticos. Se integran a la historia política los movimientos sociales que están caracterizando nuestro continente, que están caracterizando fundamentalmente Chile, con el proceso también constituyente que está llevando a cabo, el país del cual proviene nuestra colega, y que están caracterizando también Guatemala en una situación gravísima de tipo político, Colombia en una situación persistente de violencia armada. A mí me parece que en este tema es dable considerar también los orígenes, es decir, que los jóvenes cuando buscan estas reivindicaciones o luchan por estas reivindicaciones, también pensar la historicidad que tienen estos movimientos, no solo hacia futuro, lo cual acuerdo completamente, sino la historicidad que representa que en determinados momentos donde estos movimientos eran considerados absolutamente irrelevantes, hay mujeres trabajando y mujeres jóvenes trabajando por ello. En el caso de la Argentina, el movimiento femenino reivindicatorio de moda de presentación, y luego puedo profundizarlo, este movimiento por el sufragio universal es muy temprano en América Latina, como muchos de los movimientos, ¿no es cierto?, en nuestro país. Es decir, hacia 1880, que es temprano para el resto de América Latina, pero también con respecto al mundo, es prácticamente paralelo a los movimientos norteamericanos, y sobre todo, y me gustaría en esta primera rueda destacarlo, y sobre todo europeos. ¿Por qué? Porque las primeras militantes en sufragio universal son en Argentina las militantes socialistas y anarquistas. Y esto hay que decirlo, y está reconocido por todos los partidos de derecha, inclusive, los cuales tienen tendencia a reconocer pocas cosas, salvo lo de ellos, claro.
Entonces, esta militancia socialista y anarquista muy temprana y proveniente de las corrientes inmigratorias de Argentina, que ustedes saben es uno de los países que más recibió inmigración por parte de Europa, de Italia y de España, funda, por decirlo así, a fines del siglo XIX, no digo del XX, del XIX, políticas reivindicatorias que son en defensa de los derechos de la mujer y que provienen de estos partidos. Es decir, es verdad, y lo voy a contar después, si tengo oportunidad, que el Partido Peronista y su líder, Eva Perón, finalmente, ¿no es cierto?, establece jurídicamente este derecho. Lo voy a contar luego. Pero es verdad que todo el trabajo anterior, desde el siglo XIX y principios del XX, 1900, 1902, 1905, 1900, es decir, determina esto. Entonces, la historicidad de los movimientos que se profundizan, sobre todo en el siglo XX, y que debemos proyectarlos al siglo XXI, como bien decía Adela. Bien. Muchas gracias, Alicia. Efectivamente, es muy sorprendente y muy rescatable esto que tú dices, ¿no? Porque justo Argentina, como muy bien dices, con esos movimientos emancipadores, ya tiene grandes militantes de ese partido socialista, anarquista, ¿no? Se destacan nombres como precisamente el de tu tocaya, Alicia Moreau, Cecilia Grierson, ¿no? En fin, es eso. Y entonces estamos arrancando, ubicando, como bien sitúas, en los inicios de 1900. Es muy temprano, incluso hay un movimiento que también ocurre, ¿no?, en la provincia de San Juan, en 1862, cuando se incluye por vez primera a una mujer, aunque bueno, al final para las votaciones, aunque finalmente no se logra, pero 1921 también de nueva cuenta vuelve a ser un hito para lograr el voto femenino. En fin, encontramos, como tú bien dices, cómo todo estos fueron los antecedentes hasta llegar al 47, ¿no? Con los temas de Eva Perón, en fin. Entonces, a mí sí me parece significativo, por ello no podemos entender, como lo sabemos, ¿no?, estos presentes, todo lo que estamos viviendo en nuestras sociedades tan convulsivas, pero con esa fuerza, insisto, femenina, si no echamos una mirada a la historia de lo que están documentando nuestros propios registros. Y además lo que se calla, porque no es siempre lo que está presente, ¿no? Las historias oficiales que se construyen. Pero adelante, no sé quién quiera continuar. Adelante, Liliana, y bienvenida, por favor. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Yo creo que dentro de todo este reconocimiento del derecho al voto de la mujer, que además hemos sido consecuencias como latinoamericanos de otras luchas europeas, no podemos desconocer que a nivel interno colombiano hemos tenido que padecer muchas luchas al tiempo. Somos un país con un gran número de conflictos interno armados, con un gran número de alza en armas por partidos guerrilleros. Hemos tenido también grupos armados ilegales del Estado, que son los paramilitares, y al tiempo con todo esto hemos tenido que nosotras como mujeres pelear y luchar por los derechos mínimos que deberíamos tener. En ese enfoque, actualmente, a pesar de que nosotras tenemos el derecho al voto, nos hemos encontrado en la práctica laboral y en la práctica política la ineficiente acceso a ser elegido por voto popular por ser mujer. Claro, nosotros hemos tenido avances muy claros y muy representativos como Claudia, que es, además que es una mujer pues lesbiana, que está como alcaldesa de la ciudad principal de nuestro país. Sin embargo, cuando vamos a trabajar a los territorios, todas las mujeres líderes, madres comunitarias, mujer rural, no tienen acceso a ser elegidas. Tienen acceso a cumplir una cuota de paridad que corresponde al 30%, pero que usualmente la utilizan única y exclusivamente para cumplir el requisito, y las mujeres en realidad no tienen acceso a esa contienda política, no tienen acceso a recursos para una contienda política y tampoco tienen acceso a una protección por parte del Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que es uno de los llamados a que no nos podemos detener en solo tener el voto, sino que realmente tengamos una participación y que no sea un tema de privilegios, porque
muchas mujeres acceden a la política desde los privilegios, pero consideramos que una verdadera gobernabilidad debe ser desde abajo y desde aquellas mujeres que tienen capacidad de liderar y de hacer surgir los campos colombianos. Muchísimas gracias, Liliana, y extraordinaria, desde luego, tu intervención, porque efectivamente nos va poniendo también en la discusión, ¿no? Al final se logran, digamos, estos derechos se consiguen, pero todavía tenemos muchísima desventaja también en el ejercicio y en la cotidianidad, frente a todo lo que va dejando al margen y en el ejercicio de una discriminación plena también hacia las capacidades. Y basta ver, como tú bien dices, ¿no? Toda esa desigualdad cuando se integran los gabinetes, en nuestras propias instituciones, la representatividad de quienes llenan los curules, por ejemplo, en un consejo universitario, en nuestras academias mismas, esa representación. Pero diste también en algo muy en el clavo, ¿no? Lo que se tiene que atravesar también, porque cuando hablamos de mujeres no es hablar en la igualdad de que también todas las mujeres estamos logrando esos pasos y esas conquistas de una manera igualitaria. Se nos queda en el camino y se vuelven objeto claro de una triple incluso exclusión. Lo dices por su condición de preferencia sexual, por su condición de origen étnico, por su condición también, digamos, en una desigualdad de clase social, de escolarización, etcétera. Entonces, cuando hablamos de la consecución o conquista de los derechos y en esos logros, lo dijiste muy bien, no por el logro de tener un voto resolvimos el problema. Tenemos todavía muchísimos hoyos negros hacia donde tenemos que trabajar. Adelante, Isabela, por favor. Gracias. Muito bem colocado. Aqui chega uma voz em português, lembrar que o Brasil é parte da América Latina. E, assim, pegando um pouco dessa fala, né, da Liliane, que é incrível como hoje a gente vê tantas lutas. Imaginem, né, lá no começo do século XX, onde tem essa união das mulheres, existia uma união pan-americana de mulheres buscando pelos direitos femininos, né? No caso brasileiro, a gente vai ter uma particularidade porque a gente vai ter uma quase imperatriz, porque nós temos o último imperador brasileiro, Dom Pedro II, não teve filhos homens e 2 mulheres, então nós teríamos uma imperatriz. Mas houve a República, e um dos motivos da República, dizem alguns historiadores, foi exatamente porque seria uma imperatriz, e não por motivos de vitória política, de possibilidade de transformação social, porque são as mesmas oligarquias, são os mesmos poderes que se estabelecem na República, e não exatamente uma transformação social. E uma coisa que a gente já tinha conversado aqui entre nós é que como a luta das mulheres vai como ondas, como olas, não? A gente vai e depois a gente é obrigada a recuar, a gente vai e depois a gente recua. Então, se a gente vai ter, por exemplo, uma quase imperatriz, depois a gente vem, no começo, em 1910, mais ou menos, a gente tem a fundação por parte de uma professora. É importante a gente lembrar que as professoras eram quase que uma das únicas profissões permitidas à mulher, né? Então, uma professora carioca aqui do Rio de Janeiro vai e consegue fundar um partido feminino republicano e vai tentar conseguir o voto feminino, fazendo uma união de várias mulheres pelo Brasil. Mas isso não vai acontecer no Rio de Janeiro, isso vai acontecer no Nordeste do Brasil, num estado não tão desenvolvido economicamente, hoje, mas que naquela época você tinha uma grande indústria do açúcar, né, plantation, o açúcar, e aí você vai ter no Rio Grande do Norte a primeira prefeita seria Alcaide, não? A primeira prefeita da América Latina, Luísa Alzira Soriano. Só que, Miriam, ela só fica 1 ano no poder. Por quê? Isso foi em 1929. Em 1930, nós vamos ter um golpe. E a gente vai ter um golpe militar.
e logo em seguida assume, né, foi um presidente que ficou muito tempo no poder, assume por essa imposição militar em 1930, logo depois tem uma eleição, e em 1932 você vai ter o voto feminino permitido por esse caudilho. Então, é muito estranho que nós tenhamos conseguido por favor de um golpista militar. E aí, lembrando, né, que a gente acabou de passar por um golpe em que perdemos uma presidente, uma mulher, a Dilma. Dilma foi deposta. Então, assim, quando a gente luta e consegue estar no poder, a gente também não consegue permanecer. Isso também é uma questão. Quer dizer, como permanecer no poder? Lutar, conquistar e a gente conseguir e avançar, porque a gente percebe isso. A gente vai, luta, consegue, depois a gente leva né, o poder nos volta, né? E muita coisa interessante tem nessas histórias, porque essa primeira prefeita, depois ela só vai conseguir retornar à política em 1945, na saída desse presidente Vargas, né? Então, só com a saída do ditador, que por acaso permitiu o voto feminino, é que as mulheres voltam a poderem aparecer nesse cenário político. Tem outras nuances, mas eu vou deixar vocês comentarem un poco y después eu volto a falar. Muchas gracias, Isabela. Y bueno, además, vamos a decirlo, cómo va avanzando ya con el tema del español, lo cual también, ¿no? Esos contactos que tenemos y cómo vamos avanzando con muchas cuestiones y nos vamos identificando. Y la lengua tampoco es una barrera de lo que pretendemos hacer, y sobre todo desde estos espacios de reflexión conjunta. Fantástico. Y yo te quiero solo comentar que cuando yo revisé un poco, ¿no? En la literatura, en lo que se publica, efectivamente, con esto que tú estás comentando, porque con Brasil, efectivamente también, siendo de los países, igual lo que hablábamos con Argentina, de los países que de manera temprana, podríamos decir, acceden o ponen, digamos, en la mesa para la propuesta del ejercicio electoral femenino, etcétera, ya como bien refieres, ¿no? Hacia la década del 30 se establece todo un código electoral provisorio. Y me encanta porque hay una cita que nos regala perfectamente Laura Pellicer, ¿no? Cuando dice, para el caso de Brasil, las mujeres casadas se les autoriza perfecto que puedan ejercer ese voto. Pero ojo, ese voto no está en la libertad que le asiste un derecho ciudadano, se lo autoriza el marido. Y entonces ahí queda sujeto, supedito, a ver si puede hacer ese ejercicio a voluntad de lo que decida el marido. Y con lo que respecta a las viudas, a las solteras, podían votar, pero siempre y cuando pudieran tener también recursos financieros. Qué interesante, ¿no? De esto que hablábamos, todas estas desigualdades por las cuales se tiene precisamente que ir pasando, y hacia allá llegando prácticamente la mitad del siglo pasado es cuando en Brasil se tiene el derecho al ejercicio de ese voto. Adelante, Alicia, si gustas irnos retroalimentando esta primera ronda, por favor, adelante. Sí, Eli, mira, iba a empezar con otra cosa, pero esto que tú mencionas acerca del permiso del marido para poder intervenir en política, me hace acordar a un término que utiliza la autora Florencia Elgorriaga, una argentina que ha publicado hace muy poquito un libro que se llama Hijas de la Patria. Y allí cuenta nombres y relatos de mujeres en la historia argentina, pero no quiero detenerme en esto, sino vinculado a lo que has dicho. Fíjate qué interesante. Me explica, yo por primera vez lo veía, un término que denomina mansplaining, ahora lo voy a poner en el chat, que es la necesidad de algunos hombres de explicarnos a nosotras mismas lo que somos o lo que debemos ser. Es decir, el término mansplaining aparecería como una consecuencia
del viejo o el nuevo patriarcado, en que los hombres tienen dominio sobre las mujeres. Bueno, teóricamente ahora no lo tendrían, pero luego resulta que ellos nos explican a nosotros lo que se supone que somos o hemos sido o deberíamos ser. Con lo cual, en cierta forma, es decir, continúa, digamos, esta explicación, porque tú no vas a encontrar, o difícilmente vas a encontrar, mujeres que intentan explicar cómo piensan o cómo quieren o lo que deben ser los hombres o cómo deberían, etcétera, excepto en textos de revistas del corazón que, bueno, ya apelan a otro tipo de atributos. ¿No es cierto? Que no digo que no sean buenos, pero digamos que no sería el campo que estamos trabajando acá. Entonces, de cómo esta continuidad del patriarcado, que se ve claramente en múltiples actividades, pero decía, ¿cuánta razón tiene que los hombres tienen esa tendencia a decirnos sí, lo que ella quiere decir, o lo que las mujeres piden, o lo que las mujeres solicitan? Un poco sería la misma manía, en cierta forma, y lo califico como manía, la que tenemos los adultos cuando queremos explicar lo que los jóvenes piensan, y tú tienes 70 años, o que un niño piensa, un niño de 9 años, de 8 años, y tú tienes 50. Y entonces no le preguntas al niño, ni le das el lugar o el espacio para hacerlo, sino que tomas la palabra de él en forma dominante y lo explicas, como si tuvieras derecho, conocimiento, profundidad. Y esto es una cuestión que me parece muy clara en esto de que los hombres deciden. Pero lo que yo quería agregar en este interesante discurso es el tema de que es verdad que lo planteó Liliana Barrera hace un rato, y a partir de ahí lo estamos diciendo. Es decir, es verdad, conseguimos el voto. Ok. Es decir, mal, bien, regular, tardío o no. Algunos países sorprendentemente tardíos en América Latina, ¿no? En la Argentina, la ley 13.010 de septiembre del año 1947 es una ley nacional, es decir, que cubre todo el país y es sobre las constituciones provinciales. Es superestructural la ley nacional. Recuerden que en la Argentina las provincias son los departamentos, como se llaman en Colombia, o los estados en Brasil. Bien, entonces la ley nacional es del 47, pero la primera votación efectiva, en donde de verdad las mujeres van a votar, es en 1951. Es decir, se tarda, y estudiando y leyendo justamente para compartirlo con ustedes, se tardan muchos años entre que se tiene claro que había que esperar una elección nacional, pero también había que esperar todos los mecanismos administrativos, porque ustedes saben, amigas, que me gusta contárselo porque yo me enteré, y digo, y soy profesora de formación cívica, y me enteré para hablar con ustedes, de que esos años de espera entre una ley nacional y una votación efectiva, no es solo porque tiene que venir el periodo electoral correspondiente, sino también porque en el caso argentino se tenía que rever los padrones, porque los padrones estaban hechos siguiendo los padrones militares, los padrones del servicio militar, y por lo tanto los padrones eran masculinos, por lo tanto se tardó 4 años, que lo aprovechó muy bien el peronismo, generando toda una acción dinámica de trabajo con mujeres en todos los barrios, en todas las ciudades argentinas. Pareciera que yo fuera peronista, le aviso que no soy, pero el movimiento peronista fue fundamental, y el movimiento, ¿no es cierto?, liderado por Eva Perón, para mover esa ley nacional, que era teórica, como decía Liliana Barrera, es decir, que sí, se abría la posibilidad, sin ningún tipo de censura, ni clase social, ni grupo religioso, ni grupo étnico, ni nada, a la realidad del 51. Entonces, en ese periodo se trabaja mucho. ¿Y por qué digo yo tienen que esperar tantos años? Pues ahí me entero, porque los padrones eran solo masculinos. Entonces, había que generar padrones nuevos. Y si quieren, les cuento algo que también me interesó mucho, que se los cuento. En esa elección, en la primera elección, finalmente, el padrón general, escucha,
en la primera elección, era del 51, cuando las mujeres van por primera vez, cuando mi abuela va por primera vez, los electores eran 8.600.000, lo estoy redondeando. De esos electores generales, 4.200.000, 222.467 eran mujeres, es decir, la mitad eran mujeres, y que cuando se confecciona el padrón mixto, por llamarlo de esta forma, da que el padrón electoral del 51 tiene ya la mitad de mujeres, 4.222.000. ¿Y quieren que les cuente algo? En esa elección, primera elección en que están las mujeres votando, el 11 de noviembre de 1951, votaron el 90,32% del padrón femenino. El 90,32% en el 51 va a votar. Y responde a toda la movida que se había producido entre el 47 y el 51. Espero que sea interesante esto para ustedes. Tengo otras cositas más luego que quiero agregar. Gracias, Eli. No, súper interesante, de verdad. Estos datos que nos estás proporcionando marca mucho, ¿no? Para poder entender también lo que se tiene, digamos, contenido, pero luego en esa esperanza también que provee el poder manifestar, el poder exigir y todo. Y uno podría hacerse la pregunta, ¿cómo es posible que habiendo pasado ya más de un siglo, sigamos teniendo todavía estas desigualdades en distintas situaciones, así como las ha habido en los avances? Desde luego que sí los ha habido, y por supuesto, pero ¿cuánto ha tenido que costar? Y solamente en una coordenada histórica, ahora que hablas de esto del 51, que es muy impresionante, un padrón, además el dato que nos das, ¿en manos de quiénes están los padrones en las confecciones? Exacto. ¿Quién diseña? ¿Quién posibilita? ¿Cómo? ¿Desde dónde se estructura? ¿No? Eso también, todo lo que habla desde nuestras instituciones, también, por supuesto, con el corte patriarcal. Y bueno, y yo lo veo, por ejemplo, con una coordenada del 52, que todavía las mujeres, en ese año, en abril del 52 en México, no tienen el derecho a votar y se movilizan en un parque en la Ciudad de México más de 20,000 mujeres. Digo, no estamos hablando de millones, pero para hacer un periodo, digamos así, en la década del 50, de lo que ha significado también todo este México, ese México del cual no les he hablado, pero que la base, como les decía, ¿no?, fundamental, de quiénes fueron las mujeres que exigieron para México el voto, lo que decían desde esas revolucionarias, que no lo exigieron como tal, porque no lo tenían considerado. Históricamente hay una anécdota muy bonita registrada por uno de los biógrafos precisamente de Francisco Villa, el centauro del norte en la Revolución, cuando le dice, ¿y usted me puede decir cómo ejercen las mujeres el voto en México? Francisco Villa dice, ¿qué es eso? Explíqueme. ¿Es tener el derecho o como de leyes relacionado con las mujeres? Y entonces este biógrafo, sorprendido totalmente, le dice, por supuesto, dice, porque esto es lo que se hace, por ejemplo, esto lo plantea John Reed a Francisco, como les digo, ¿no?, a este centauro, le dice, esto es lo que se hace en Estados Unidos. Recordemos nosotros toda esta influencia. Entonces, por la vecindad y por el movimiento que se estaba dando, la gesta de 1910, es como cae por primera vez, la idea de decir, bueno, a partir de la revolución podemos hacer una concesión al lograr que estas mujeres estén en el marco de los derechos, de las leyes, no de los derechos, ¿no? Y es bien interesante porque entonces él convoca una lucha a que se sumen quienes eran las llamadas mujeres adelitas, este ícono de la mujer revolucionaria, evidentemente las enfermeras, las que estaban en la disposición de los propios campamentos, ¿no? Qué interesante el dato y cómo las coordenadas históricas desde el sur o el norte en algún momento nos van dando también numerales de la participación de la mujer. Pero no me extiendo más y quien quiera tomar la palabra, pero bien rico los datos que nos has dado, Alicia. Adelante, Adelita, por favor.
Sí, Eli, mira, justamente quiero como relevar 3 puntos. Uno, recordar, porque entonces hay momentos, Liliana nos aterrizó en una cuestión que es decisiva, y que cada cierto tiempo olvidamos, incluido que incluía a nosotras también, ¿no? Esta tendencia a homogenizar, a generalizar y hablar de las mujeres, ¿no? Sin esas precauciones, ¿no? Esas cautelas de decir, bueno, desde dónde estamos hablando y de qué mujer estamos hablando, ¿no? Entonces también como tener más alerta, y Liliana se agradece mucho eso, porque si no hacemos tendencias que finalmente no dan el movimiento de lo que es la vitalidad de las mujeres. Eso por un lado. Lo segundo, justamente tomar el tema, el dato histórico. Yo tengo la impresión, el otro día haciendo en una clase en posgrado, a propósito de los movimientos sociales, la teoría y la acción colectiva, yo ponía para efectos comparativos, y justamente busqué un país que no fueran los clásicos países europeos, sino Islandia. Islandia, ustedes saben, es un país muy pequeño, y ellas obtienen el derecho a voto en 1915. 1915. Entonces uno puede decir, uy, qué interesante, que lo tuvieron tan tempranamente. Pero recién en 1975, ellas hacen una gran huelga nacional. Islandia es un país de una población pequeña igual, pero logran que toda la población, el 90%, van a la huelga. Y uno de sus temas era cómo, aún con el ejercicio al voto, ellas veían poca representación política, es decir, que los espacios decisionales seguían estando en un orden más patriarcal, en las masculinidades que se afirmaban. Entonces son procesos, con esto no estoy diciendo que uno tenga que esperar 60 años, lo que estoy tratando de compartir es que también nosotros perdemos de vista en un análisis sociohistórico, y ahí a mí siempre me gusta usar la larga duración, que cuando tú tienes un cambio jurídico, ¿no? Eso también es como de tratar de recordar, y lo olvidamos. Cuando uno tiene un cambio jurídico, no afecta directamente la mentalidad. Es decir, que ahí hay como trabajo por hacer. Y también nosotras desde nuestros lugares, son lugares que sí tenemos ciertos espacios privilegiados, ¿no? La academia es un espacio que, o sea, justamente se puede crear formas de estas mentalidades. ¿Por qué? Porque el que exista una ley solamente es una comunicación, y si además tenemos un orden patriarcal, la ley va a ser, con el tiempo que se dediquen, sobre todo si una ley es quitar privilegio, la ley se va a demorar más. Pero una vez que la ley existe, eso no implica un cambio de conductas desde el punto de vista cultural. Entonces también los análisis muchas veces nuestros están puestos en fechas, pero no necesariamente en mentalidad. Y yo creo que eso, para las nuevas generaciones, hay que motivar a eso, que muchas veces, ¿cierto? No, en el caso chileno, por ejemplo, fue muy importante la ley contra la violencia doméstica, como se llamó, pero eso no significó que se disminuyeron las cifras de las agresiones sobre las mujeres. Entonces, las personas pueden decir, ¿y para qué sirve la ley? Bueno, la ley sirve para comunicar algo oficialmente, pero eso no quita que uno entonces se siente a esperar que la ley genere cambios de comportamiento y de mentalidad. Yo creo que eso todavía, y eso por lo menos yo lo planteo, que también en los grupos feministas, ¿no? Distintas orientaciones tendría que analizarse, porque a veces como que no hay eso, hay algo mágico, ¿no? Yo me apoyo de la ley y va a venir lo otro, ¿no? Más bien la historia nos muestra que el cambio de mentalidad es lento, ¿no? Y ahí hay mucho trabajo todavía. Eso es. Riquísima, riquísima la reflexión, Adelita, riquísima, y lo que haces también como para irnos perfilando ya en unos minutos más al cierre, de ir situando también estos puntos que nos das, pero sobre todo también cómo tenemos que llegar en la práctica
a los cambios paradigmáticos. No bastan las buenas intenciones ni las contemplaciones discursivas que hablan por la igualdad, ni los cambios también efectivamente jurídicos. Y en eso yo creo que ahí sí, desde la experiencia que lo hablemos para nuestra América, coincidimos plenamente. Mientras te escuchaba, incluso me pones en un contexto más próximo, más actualizado en México, como fue el levantamiento zapatista, lo que llevó el Ejército de Liberación Nacional, en donde sí hubo la proclama de las mujeres, ¿no? Teníamos las subcomandantas, las comandantes, claro, había un comandante que lideraba, que además no era originario de Chiapas, pero que tenía todo esto diseñado también desde las academias, ¿no? Como buen economista, etcétera, y llega y se instala y se instaura en la imagen del subcomandante Marcos. Pero todo lo que detona, ahora, lo interesante es que han pasado 30 años, se reformuló la Constitución, se otorgaron muchísimas cuestiones, hasta sistemas escolarizados alternativos a las del Estado Nacional. Y hoy seguimos con las mismas deudas históricas. Y hoy seguimos viendo esto que magníficamente nos has graficado, Adela. Muchas gracias. Adelante, adelante Liliana, y luego pasaremos también con nuestra querida Isabela. Por favor. Bueno, agradezco mucho tu intervención, Adela, porque además tocas temas muy puntuales en torno a qué, y es cómo utilizamos la ley para la aplicación de los principios de eficacia, eficiencia y necesidad dentro de un Estado. Y es estas dos opciones que tenemos como parte de la técnica legislativa, y es o se da un cambio social que obliga a que la ley lo regule, como es el caso de, no sé, el poliamor y las nuevas transformaciones de relaciones interpersonales de la población LGBTI, y los cambios que son necesarios, pero que todavía no logran darse dentro de la sociedad. Y es allí donde tiene que venir trabajando el Ejecutivo, el poder presidencial, el poder nacional con el poder legislativo, porque esa unión del Ejecutivo con la política pública y el legislativo con la ley es lo que genera el cambio social. Y es algo que nosotros verdaderamente, por lo menos en Colombia, nos ha quedado grande. Porque cuando nosotros hablamos del derecho al voto, no solamente hablamos del mero acto de ir a votar, sino es el derecho de las mujeres al acceso a la democracia, a elegir y ser elegido, a tener participación y voz en todas las problemáticas sociales y también en la capacidad de gobernabilidad y en la capacidad de ejercer poder. Y es entonces cuando vemos que si bien nos han dado una especie de aliciente con habernos dado el derecho al voto, pues en realidad solamente nos contentaron con una muy pequeña parte, donde la mujer en realidad no tiene acceso al poder, porque aquellas mujeres que acceden al poder son las mujeres que están dentro del debate del privilegio. Las mujeres que realmente pueden llegar a hacer transformaciones sociales y transformaciones económicas en los territorios no tienen acceso a los cargos públicos, no tienen acceso al poder y tampoco tienen acceso a la participación efectiva dentro de las construcciones de las políticas públicas. Y es allí donde todo se convierte en un sistema. No solamente hablamos del derecho al voto, hablamos de dignidad humana desde el punto de vista del acceso a los servicios desde lo público. Y es todo esto enfocado a que definitivamente la construcción de los territorios dentro de la feminidad se tiene que dar dando toda una lucha enfocada a que podamos acceder al derecho a la democracia, y ya no solamente hablemos del voto, que podamos acceder al poder desde el punto de vista de la gobernabilidad, porque eso es lo que sí genera la transformación social, porque entre otras cosas puede una mujer intentar 6 veces un consejo municipal en un pueblito, pero si ella no tiene capacidad económica, no tiene educación, no tiene muchas otras cosas, pues realmente esa cuota de paridad no existe para garantizar los derechos al acceso al poder de las mujeres y al acceso al derecho a la democracia. Y creo que es un debate que debemos empezar en torno a cómo nos transformamos nosotros como sociedad desde el concepto de tribu. Porque nosotras como mujeres, por lo menos en Colombia, hemos generado una especie de choque entre nosotras mismas en torno al poder, porque además tenemos muchísimos partidos políticos.
Entonces, entre nosotras nos atacamos porque tenemos ideales políticos distintos y en realidad al final ninguna mujer accede al poder. Y lo único que hacemos es instaurar pues ese discurso que solamente va hasta donde va el papel y la línea. Y desde entonces, pues yo creo que la invitación también sería allí a empezar a pensarnos en las mujeres como sujetos de poder, como sujetos en el poder y como sujetos dentro de las transformaciones sociales desde el efectivo, digamos, ejercicio del poder dentro de los cargos públicos. Gracias, Liliana. Es buena la provocación, pero también es una provocación que nos lleva a que hagamos también una revisión. Me quedé pensando, por ejemplo, para el caso boliviano, mientras te escuchaba. En el caso boliviano, con la esperanza cuando llegue Evo Morales y que el Congreso y que el ejercicio se destina precisamente a ser ocupado en las cámaras con las participaciones de mujeres, se encuentran también ante estas desventajas de lo que ha significado estos procesos también de la educación. No solo la educación me refiero en lo escolarizado, sino todos los protocolos que se tienen que ejercer dentro de estos espacios de política, dentro de estas arenas políticas, cómo dialogar, cómo hablar, cómo defender, cómo plantear. O sea, hay también toda una serie de códigos y hay una serie, lo pongo entrecomillado, pero de alfabetización, porque no solamente basta que las curules se llenen, que los asientos tengan la presencia, por ejemplo, de esta representación de mujeres con las desigualdades a partir de que son reconocidas desde sus comunidades indígenas, sino cómo son vistas. Esto nos pones en los temas que, bueno, tu servidora también me regresas a los temas cuando trabajo sobre las diversidades, ¿no? Las diversidades en todas sus formas y así como la hablas con el tema de lo que se tiene que hacer, por ejemplo, para el LGTBI, etcétera, pero para este otro grupo. Entonces, es bien interesante por eso ver las particularidades, cómo se va moviendo, pero recuperar y estudiar, analizar esas experiencias de los casos en donde efectivamente sí han logrado llegar mujeres, tal vez la minoría lo ponemos con cuidado también, pero ¿cómo tienen que hacer entonces? Todo esto siempre representan más esfuerzos y más luchas. No es una lucha armada con el fusil, con el arma, con esto, pero son luchas simbólicas, luchas que tienen y que se detectan inmediatamente desde la palabra, el conocimiento sobre los derechos. ¿Quién constituye y construye esos derechos? ¿Quién está facultado para hacer la transformación también jurídica? ¿Quién aprende a leer? ¿Cómo se lee y se manejan las leyes? En fin, Isabela, nos va apasionando y nos gusta como siempre lo que vamos aquí haciendo y dialogando. Te damos la palabra, Isabela, por favor. Então, eu vou pegar algo que a Eli comentou sobre a questão indígena, porque nós temos mulheres na política brasileira. A primeira deputada indígena no Brasil foi Joênia Wapichana, do estado bem ao norte, inclusive fronteira com Colômbia. Ela é o estado mais fronteiriço ali no extremo norte brasileiro, Joênia Wapichana. E agora ainda mais os jovens e as mulheres indígenas estão sendo assim vanguarda nesse movimento de luta política, né? Não só as indígenas, vamos colocar aqui também as mulheres negras, as jovens ativistas, intelectuais negras estão fazendo também grandes aportes dentro da política nacional. E nós temos aí as tragédias, né? Não só a deposição da Dilma, mas a gente tem a morte, o assassinato da Marielle Franco. Vocês devem conhecer Marielle Franco. Marielle Franco foi assassinada, já vai fazer 4 anos, e nós não sabemos quem foi. Ainda estamos mobilizados, queremos respostas, porque nós não admitimos que uma mulher, em pleno exercício do poder, possa ter sido atacada e o Estado brasileiro não dê conta de responder a esse assassinato. E uma coisa muito curiosa, eu vou aproveitar o momento para denunciar, porque
O delegado que provou o assassino da Marielle Franco foi tirado do seu cargo. Ele foi tirado, foi mandado para a Europa, outra pessoa assumiu, e nós não sabemos, não chegou ao fim o resultado desse crime, né? Que um feminicídio, e um feminicídio político, e o silenciamento de uma voz, porque a Marielle era uma jovem que vinha de uma comunidade muito pobre aqui do Rio de Janeiro. Ela fez universidade, ela tinha mestrado, ela fez a faculdade e ela fez mestrado em sociologia, e ela foi alçando espaços de poder pela sua própria capacidade de reflexão, de proposição. Então, ela é uma mulher que tinha uma voz própria, ela tinha algo importante a fazer. E aí ela foi tirada de cena violentamente. Para nós que vivemos no Rio de Janeiro foi um grande trauma. Nós tivemos vários momentos de fazer o pranto, de reclamar. Até hoje há movimento para recuperação dessa verdade, para se fazer justiça pela morte de Marielle, né? Então, todas mulheres estamos ameaçadas, todas, mas principalmente aquelas que vêm trazer algo que é muito diferente, que mexe lá no fundo desse lodo do autoritarismo, esse lodo do servilismo ao poder internacional, tudo isso que causa assim, náusea profunda e adoecimento psíquico também, porque as mulheres nós estamos adoecendo. Nós fizemos aqui no Brasil o movimento Ele Não, para que esse monstro não fosse o nosso presidente. Nós estamos horrorizados como essa pessoa ainda consegue estar no poder. Isso é uma coisa horrorosa, afetando a universidade, silenciando muitas pessoas, mas a gente não pode deixar de falar. E por isso eu queria parar aqui, porque eu quero fazer força nesse argumento, porque nós vamos ter eleição no ano que vem. 2022 teremos eleição, mas não podemos esperar até o ano que vem. Nós não queremos esperar. A gente quer mudança imediata, a gente quer transformação imediata. Muchas gracias, Isabela, porque coincidimos mucho y me pones en sintonía cuando vamos también hacia pueblos originarios, hacia población indígena, y lo que nos va poniendo en la reflexión de nuestros quehaceres a diarios, ¿no? Desde la academia misma, fuera de la academia, etcétera. Y sobre esto que comentas también, para mí me llamó mucho la atención cuando veo, hay estas situaciones, ¿no? En la profundidad histórica, como decimos, desde dónde están las desigualdades y desde dónde se tejen, se cocinan, podríamos decir, ¿no? Entonces hay algo que me llama mucho la atención para el caso específico en Brasil en el 46, cuando el voto se vuelve obligatorio, se extiende, sabemos, ¿no? Lo que se va documentando a toda la población, pero ojo, excepto para aquella población que no sabe leer y escribir, que sigue siendo realmente la población analfabeta, pero algo más como agravante. Quedan eximidos del derecho de votar aquellos precisamente que no hablen y dominen la lengua nacional, el portugués. Entonces, ya de ahí entrada, miren, lamentablemente se nos acaba el tiempo, no la pasión. Lamentablemente llegamos casi a nuestro fin de último año. Yo me voy a atrever a romper con lo que venimos hablando, sí y no. Me voy a autorizar algo. Alicia, semanas pasadas, nos mandó una reflexión hermosísima, precisamente de esta mujer de Margot Glantz, ¿no? Y coincidía que yo estoy revisando el último texto. Yo quiero obsequiarles a ustedes y a quienes nos siguen en este programa. Me voy a ir más allá todavía del siglo pasado, pero a ver si esto nos logra también poner en el entendido. Me parece que sí tenemos las nociones, pero qué cruento es cuando vemos que nuestras desigualdades como mujeres, cuando vemos que esta lucha no se remonta a 50 años ni a 100, sino que tiene tal vez, y como ella lo representa en su pluma magistral, ¿no? Como literata, como analista del género, etcétera. Una mujer con una lucidez impresionante, 92 años,
93, ya acaba de presentar su último texto. Y les leo y les regalo esta reflexión que ella escribe cuando dice: la modernidad empieza con la aguja. Nos dice así: en la cosmogonía prehispánica, situémosla en México, ella es escritora mexicana, hay un instante inocente perfecto, redondo. Cuauhtlícue, la diosa, barría, y entre la cotidiana acción del barrer y la acción del mito, se interpone una ligera pluma, un vellón que penetra y deja una huella en su cuerpo, huella nada menos que la del dios terrible, la del dios guerrero, la de Huitzilopochtli. Antes de engendrar al sol, Cuauhtlícue barre simplemente, es decir, la diosa es primero que nada un ama de casa. Líneas más adelante nos dice ella, haciendo toda una reflexión para cierre de este capítulo, y esta es la invitación y el mensaje que vamos a dejar como reflexión de nuestros seminarios a lo largo del 2021. Trabajemos juntos, exploremos, juguemos, revisemos y, claro, también intentemos pronunciar otras palabras que quizá inicien otra historia, la de nuestra oscuridad secular, la de nuestro íntimo narcisismo, la de nuestras pequeñas diferencias, para quebrantar los actos solemnes custodiados por el simbolismo milenario que nos condenó a ser perpetuamente un mito a caballo entre la rueca y el fogón. Así que, unidas, dentro, fuera de la academia, aprovechando también que hoy la magia del internet, de los canales comunicativos que podemos tener a través de la comunicación digital, desde este espacio, diálogos en Mercosur, diálogos por ellas fuera de la casa, quedémonos con los mejores deseos para el próximo año, más allá de lo que decían. Nos puede limitar un virus para algunas cosas, pero hay que saber también sacar y explotar las ventajas que nos ha dado la comunicación digital. Hoy, si no hubiera estado el coronavirus, yo no hubiera podido conocer a una Adela Borg, a una Alicia Cabezudo, a una Liliana Barrera. Tenemos que irnos también aprovechando y reacondicionando con lo que tenemos en el tiempo presente. Nada, como decía Frida Kahlo, me podrán cortar las alas, pero nunca los pies, mucho menos nuestra lengua y nuestra capacidad para seguir manifestándonos. Un abrazo para ustedes, para sus familias, y nos vemos con mucho compromiso en el 2022. Muchas gracias. Buena tarde, buenos días para América. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Chao.